Hola amigos, le damos la bienvenida a esta entrevista que tenemos hoy con alguien muy especial, que es el pastor Agustín Aguilera. Él es abogado boliviano, vicepresidente de AEL para el área de libertad religiosa. Un placer saludarte, Agustín. Pedro, totalmente el placer es mío y a gusto de poder compartir lo que Dios tenga para esta entrevista. Muy bien, el motivo, desgraciadamente, es un conflicto que está sucediendo en Bolivia, que ha trascendido no solamente allí en el país, sino también a todos los medios internacionales, y es el embarazo de una niña de 11 años, de 22 semanas de embarazo, y en torno a ella se ha generado toda una situación que implica el aborto, la gestación de una niña. ¿Cómo enfocarías la situación que se está produciendo? Bueno, yo creo que desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la niña, que es una situación muy difícil. Tengamos en cuenta la edad que tiene, tengamos en cuenta la violencia que ha recibido por parte de un adulto mayor y todo el entorno familiar. Eso es una situación muy delicada y afecta mucho a la niña, de seguro. Y otro tema es el más externo, que es la polémica que se ha generado justamente por la decisión tomada. Primero, la familia y la niña optaron por el aborto. No me gusta decir el aborto porque es una palabra muy suave, por el asesinato del no nacido. Eh, y luego, ante el fracaso del primer intento, porque eso es lo que se conoce, deciden cambiar de opinión y continuar con el embarazo. Ese cambio de opinión es lo que genera toda una polémica y un debate y un enfrentamiento o confrontación entre sectores que son pro vida y los sectores que son pro muerte. Y no voy a decir, para mí es eso, los derechos, el derecho a decidir sobre el cuerpo, esos son argumentos muy, muy decorados, pero aquí estamos hablando de los que estamos a favor de la vida y de los que están a favor de la muerte. Entonces, ahí empieza la polémica y la confrontación y la intervención de sociedad civil y el gobierno, ¿no? Sociedad civil de la Iglesia Católica y los que también estamos a favor de la vida, y el Estado que a través de sus instancias de gobierno expresan también su posición a favor de matar al no nacido, bajo argumentos que bueno, ya los conocemos. Y ese es el escenario que se ha dado en este caso y lamentable porque la situación emocional de una niña de 11 años abusada por alguien muy cercano al entorno familiar y segundo, quedar embarazada, de ya es una situación muy delicada y de un efecto muy, muy grande para ella, ¿no? Entiendo que, abstrayéndonos un poco de la situación concreta de la niña, que el hecho del aborto en su mayoría de casos está ilegalizado en Bolivia y que la postura de los cristianos evangélicos es contrario a que se pueda llevar adelante. Totalmente, la posición es clara de los evangélicos en Bolivia. Somos pro vida, a favor de la vida en todo sentido. Los argumentos son básicos y fundamentales. Derecho a la vida desde el momento de la adopción hasta la muerte natural o accidental. Y eso conlleva todo el proceso de gestación y el nacimiento, y no solo eso, sino la calidad de vida que todo ser humano debe tener durante toda su existencia física en esta tierra, y por lo cual eso conlleva nuestra posición contraria a la eutanasia y otro tipo de situaciones que se dan de esta naturaleza. Esa es la posición clara de la Iglesia evangélica, ¿verdad? Y basada en principios y fundamentos bíblicos. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que quienes tenemos temor de Dios y establecemos nuestro fundamento en la Biblia, tenemos todo el derecho de opinar y expresar nuestra posición frente a este y otros temas, porque somos seres humanos y somos ciudadanos de un país que tenemos el derecho de expresar absolutamente nuestra posición ante cualquier tema y en este caso ante un embarazo de esta naturaleza. Entonces, esa es la posición de la Iglesia Cristiana Evangélica en Bolivia y en Latinoamérica. En estas situaciones extremas, como es el caso de esta niña, que luego abordaremos, lo que suele ocurrir es que se utiliza como bandera o como caballo de Troya para introducir algo que va mucho más allá de un caso excepcional, que es el ampliar la ley del aborto, que va a implicar situaciones mucho más corrientes y de la vida cotidiana. Está ocurriendo esto en Bolivia también.
Totalmente. Y esa es la parte ya externa del asunto, del escenario de este caso específico, es justamente aprovechar estos casos que son muy específicos, muy extraordinarios, lamentablemente que se dan, pero muy extraordinarios, para justamente respaldar posiciones que permitan el aborto en todo momento. O sea, hasta inclusive antes del nacimiento. Hay posiciones que llegan a ese extremo, ¿no? Entonces, los casos específicos son utilizados por corrientes pro muerte para justamente justificar o argumentar la posición que ellos llevan. Desde el punto de vista legal, como abogado, tú no puedes legislar sobre casos específicos. Tienes que legislar sobre derechos fundamentales, derechos generales. Y las excepciones, obviamente, son estas. Una ley no puede, o un derecho no se puede establecer sobre casos concretos o específicos para una generalidad. Pero justamente es lo que se viene haciendo a nivel internacional, buscando casos específicos para generar legislaciones en todo el continente. Y eso obviamente va contrario ante todo principio normativo, digamos, si se puede, desde ese punto de vista. Y ellos lo están usando y lo van a seguir usando para justificar la posición que ellos tienen. Y no corresponde porque son casos muy aislados, voy a decirlo de esa manera, dolorosos, lamentables, pero muy aislados. Entrando ya en el caso concreto, con todo lo delicado que es, desde luego es indeseable y condenable que una niña de 11 años esté embarazada, eso es terrible. Ahora, está claro que es elegir entre la vida del no nacido, que si asumimos que es un ser humano sería acabar con su vida, y los perjuicios que puede recibir una niña a esa edad. Esos perjuicios a nivel médico entiendo que tampoco hay una absoluta postura en cuanto a que, por ejemplo, su vida peligre. Yo he leído que hay incluso un caso de un embarazo de 10 años que fue a término. Lo que decía, indudablemente no es en absoluto deseable, tiene sus riesgos, pero no es una postura que haya elegir entre una vida y otra vida. Totalmente. Aquí entiendo que la vida de la niña no está en riesgo, es lo que se ha conocido de parte de los informes médicos, no está en riesgo. Y entonces aquí no hay un argumento de vida contra vida, sino son argumentos ideológicos que están más que todo. Porque en un momento, en una entrevista, asesinar a un no nacido no es la solución para que la niña no siga los traumas. Los efectos, los traumas post-aborto de quienes han realizado esto son difíciles. Inclusive ha habido casos que han llevado al suicidio de quienes realizaron aborto, que no pudieron soportar el dolor de haberse realizado un aborto. Entonces, los traumas post-aborto son reales, son fuertes y dolorosos. Y aquí estamos diciéndole una solución que va a traer más dolor, diciéndole a la niña, y de esa manera resolvemos el asunto. Y el asunto, ¿quién va a ver? ¿Para quién es la solución? ¿No es cierto? ¿Para el bebé o para quién? Entonces, son soluciones que no corresponden en ningún momento en beneficio de nadie. Solamente están buscando lograr un éxito o un triunfo. Las organizaciones pro muerte de los no nacidos, un triunfo en este escenario. Entonces, ahorita en Bolivia se ha presentado ya eso. ¿Quién gana? ¿Los pro vida o los pro muerte? Entonces, estamos en ese escenario lamentable y el trofeo no es siquiera la niña, es el bebé que está en gestación, ¿no? O lo matamos o lo dejamos vivir. Es importante lo que has comentado del el daño psicológico que sufre una niña al darse cuenta que ha acabado con la vida de su hijo que llevaba dentro,
porque se pone también en contrapeso vamos a decir, el choque de madurez y de responsabilidad para una niña de tener a esa edad un hijo también, pero lo uno y lo otro están ahí en la balanza. Y yo añadiría, y te quiero consultar, vamos a decir, el tercer personaje que surge aquí, que es el violador. La niña no solo sufre un embarazo y puede tener que llevar la carga de un hijo, sino que estaba sufriendo la violación entiendo que era el padre de su padrastro, que no era ni siquiera su padre, ni su abuelo. Entonces, esta situación, también he leído que en Bolivia hay 1.300 casos en 2020 de violaciones denunciadas, que son muchas más seguramente, vamos, seguro las que hay, y nadie está abordando realmente este problema, que entiendo que aunque no hay embarazo, es un trauma realmente para las niñas, ¿no?, que están sufriendo esto. Mira, Pedro, tú acabas de mencionar algo fundamental, importante, y que es el problema a tocar. Más del 90% de las violaciones se dan en el entorno familiar. ¿Entiendes? Estamos hablando de primos, tíos, padrinos, el entorno más cercano. Ahí se da el mayor índice de violación a menores, niños y estamos hablando de ambos, niños y niñas violados en ese entorno. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, estamos descuidando la fuente o el contexto sobre el cual se están dando estas violaciones y que causan un problema, un trauma. Es una cadena, porque niños violados, niñas violadas que no hayan sanado, y sabemos que el poder de Jesucristo sana y transforma, que no hayan sanado, trasladan en su actitud hacia cuando es mayor, de ser víctimas a victimarios, porque reciben la violación y luego la trasladan como actores de la violación. Y es una cadena. Y aquí es una situación que se da muy fuerte. Y la pregunta que a mí me dijeron, ¿cuál es la solución? La solución es fortalecimiento de los valores familiares. Nosotros tenemos que trabajar mucho, es la paternidad, la maternidad, la responsabilidad de ambos progenitores en la construcción de la nueva vida. Y resulta que las leyes que vamos viendo están tratando de quitarle esa autoridad y esa responsabilidad a los padres. ¿Cuál es el propósito? Entonces, estamos yendo en sentido contrario para resolver el problema, porque le estamos quitando la autoridad a los padres para educar a sus hijos y dársela al Estado o a quién, ¿no? Y eso nos va a traer mucho más problema en lo que es la familia, en la desintegración familiar, y vamos a tener mayores probabilidades de violaciones, y eso, mayores índices de criminalidad, de delincuencia, porque fíjate que más del 85-90% de la gente que está en la cárcel ha sufrido una desintegración familiar, un abuso dentro de la familia, y podemos estar hablando de ese sentido. Entonces, el tema nos debe reflexionar en ese aspecto, en la desintegración de la familia, en la pérdida de los valores del hogar, de lo que es la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la madre en la educación de los hijos. Creo que ese es un tema que nos debe llevar a reflexionar y a tomar medidas que resuelvan de fondo este tipo de situaciones. Porque si no, no solamente vamos a tener un caso, dos casos, vamos a tener miles de casos de embarazos en estas condiciones y bueno, eso debemos evitar porque realmente es doloroso. Agustín Aguilera, pastor y abogado boliviano. Ya para cerrar esta entrevista, no sé si querías añadir algo más desde tu punto de vista pastoral, sobre todo en cuanto a tu experiencia en la Iglesia, cómo puede ayudar, apoyar, incluso sanar todas estas almas heridas, ¿no?, y violentadas de esa forma tan terrible. Nosotros somos los primeros responsables como Iglesia, porque el conocimiento de la verdad nos da libertad. El conocimiento de Jesús nos da libertad. Pero también nos da responsabilidad. La responsabilidad es de transmitir a otros
esta verdad que transforma al ser humano. Y de esa manera contribuimos a sanar la sociedad. Y la iglesia, estamos llamados a eso, a salir de nuestros lugares de congregación, ir a la sociedad, ser esa sal que dice la palabra de Dios, ser esa luz que debemos ir a alumbrar en la oscuridad. Tenemos que ir allá, a ponernos el overall, no sé cómo se le llama, la ropa de trabajo, e irnos a meternos al campo, donde hay que trabajar. Ensuciarnos con el barro, con tierra, lo que sea necesario, pero cumpliendo esa tarea de ser la sal y la luz en medio de toda esta situación. Somos los primeros responsables de todo esto. Nosotros nos llenamos mucho, los evangélicos, de decir cuántos somos en porcentaje de la población en nuestros países. Mi pregunta es, ¿cuánto impactamos en las sociedades de nuestros países para la transformación y la sanidad de nuestra sociedad? Ese es nuestro llamado como iglesia para ser parte de la solución y cumpliendo la gran comisión, cumpliendo el mandato del evangelio a toda criatura. Esa es nuestra tarea en estos tiempos de tanta oscuridad, de tanta maldad, de tanto dolor, de tanta destrucción. Somos esa luz y esa sal que Jesús quiere que vayamos y llevemos el evangelio de buenas nuevas de salvación. Pues nos ha dejado una reflexión y pregunta muy interesante y que merece la pena que ahondemos en ella cada cual después de los que hemos escuchado. Y nada, Agustín Aguilera, muchísimas gracias por habernos atendido, por contestar todas estas preguntas y que el Señor ayude a que realmente sean ese reflejo de la luz de Dios que ilumina toda oscuridad, también en Bolivia y en cualquier lugar del mundo. Que Dios les bendiga mucho. Que diga y que levante a su pueblo para gloria y honra de él y para bendecir a las naciones. Estamos llamados para eso. Amén. Bendiciones.